Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos emocionadísimos de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Y si ya eres parte de esta familia, sabes que siempre tenemos algo nuevo e interesante para compartir. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a hablar de decisiones familiares, esas que a veces nos sacuden los cimientos, nos hacen replantearnos todo y que, en definitiva, moldean nuestro destino de maneras inesperadas. Pero no se preocupen, no será una charla aburrida y seria. Todo lo contrario. Vamos a explorarlo a través de la vida, o más bien de las vidas, de Andy y Kerem. Sí, esos nombres que seguramente ya les suenan de algún lado. Andy y Kerem, dos personas con historias individuales que se entrelazan, se complican, se aman y sobre todo, se enfrentan a decisiones cruciales que no solo afectan sus vidas, sino también a sus familias. Y para hacer las cosas aún más interesantes, vamos a adentrarnos en un rumor que está corriendo como la pólvora, una boda a la vista. ¿Qué decisiones llevaron a Andy y Kerem a este punto? ¿Qué obstáculos tuvieron que superar? ¿Y qué papel jugaron sus familias en todo este proceso? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir juntos en los próximos minutos. Así que prepárense una taza de té, acomódense en su sillón favorito y prepárense para una historia llena de emociones, giros inesperados y, por supuesto, mucho drama familiar. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y además, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y así ser los primeros en enterarse de todo lo que tenemos preparado. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta apasionante historia. La vida de Andy era, hasta hace poco, bastante predecible. Proveniente de una familia tradicional, se esperaba que siguiera un camino ya marcado: estudiar una carrera respetable, encontrar un buen trabajo, casarse con alguien de su misma clase y formar una familia. Los Altan, su apellido, resonaba en los círculos sociales más selectos de Estambul. Eran conocidos por su solidez financiera, su linaje impecable y sus estrictas normas de conducta. La madre de Andy, Sibel Altan, era la guardiana de estas tradiciones, una mujer elegante y autoritaria que dirigía su hogar con mano de hierro. Soñaba con ver a su hija convertida en una abogada exitosa, casada con un hombre de negocios influyente y criando a sus nietos en la misma opulencia y conservadurismo que ella. Pero Andy siempre sintió que algo faltaba. Tenía un espíritu libre, una pasión por el arte y un deseo irrefrenable de romper con las convenciones. Su familia, sin embargo, no compartía su visión. Sus padres, especialmente su madre, tenían muy claro lo que querían para ella, y ese futuro no incluía pintar cuadros abstractos ni vivir una vida bohemia. La pintura, para Sibel, era un pasatiempo, algo que Andy podía hacer en su tiempo libre, pero nunca una profesión seria y respetable. Andy, sin embargo, se refugiaba en su arte. Su habitación, un santuario lleno de lienzos, pinceles y colores vibrantes, era su escape del mundo rígido y predecible que su madre le imponía. Allí daba rienda suelta a su imaginación, plasmando en sus cuadros sus emociones, sus sueños y sus inquietudes. Sus obras, abstractas y llenas de simbolismo, eran un reflejo de su alma rebelde y de su anhelo de libertad. Kerem, por otro lado, creció en un ambiente mucho más liberal. Sus padres, Denise y Aileen, eran músicos y artistas que le habían inculcado desde pequeño el amor por la creatividad y la expresión personal. Su casa, llena de instrumentos musicales, libros de arte y discos de vinilo, era un espacio donde la imaginación fluía libremente. Siempre le apoyaron en sus sueños, le animaron a explorar sus talentos y le inculcaron la importancia de ser fiel a uno mismo. Nunca le impusieron un camino preestablecido, sino que le dejaron elegir su propio destino. Kerem siempre supo que quería dedicarse a la música, y con el apoyo de su familia, logró construir una carrera exitosa como compositor e intérprete. Sus canciones, llenas de poesía y melodías cautivadoras, resonaban con el público y le habían ganado un gran reconocimiento en la escena musical independiente de Estambul. Pero a pesar de su éxito profesional, Kerem sentía un vacío en su vida personal. Buscaba una conexión profunda, un amor verdadero que complementara su alma artística. Anhelaba compartir su pasión por la música y su visión del mundo con alguien que lo entendiera y lo apreciara por lo que era.
Denise y Aileen, aunque orgullosos del éxito de su hijo, se preocupaban por su soledad. Lo veían dedicar todo su tiempo a su música, descuidando su vida personal y sus relaciones. Intentaban animarlo a salir, conocer gente nueva, pero Kerem se mostraba reacio. Sentía que la mayoría de las personas no entendían su mundo y no compartían sus inquietudes. El destino, o tal vez la casualidad, quiso que Ande y Kerem se conocieran en una galería de arte en el moderno barrio de Karaköy. Ande exponía sus obras desafiando las expectativas de su familia, y Kerem buscaba inspiración para su próxima canción. Había acudido a la galería en busca de nuevas ideas, de colores y formas que despertaran su creatividad. La química entre ellos fue instantánea. Sus miradas se cruzaron y sintieron una conexión inexplicable, como si se conocieran de toda la vida. Conectaron a un nivel profundo compartiendo sus sueños, sus miedos y sus pasiones. Ande encontró en Kerem a alguien que la entendía y la apoyaba, alguien que la animaba a ser ella misma sin importar lo que dijeran los demás. Kerem, a su vez, encontró en Ande la musa que tanto había buscado, una fuente inagotable de inspiración y un alma gemela con la que compartir su vida. Su primera conversación duró horas. Hablaron de arte, música, de la vida y del universo. Descubrieron que compartían una visión similar del mundo y que ambos se sentían alienados de las convenciones sociales. Ande se sintió liberada al poder expresar sus sentimientos y sus inquietudes sin ser juzgada. Kerem se sintió inspirado por la pasión y la creatividad de Ande. A partir de ese día, comenzaron a pasar cada vez más tiempo juntos. Recorrían las calles de Estambul, visitaban museos y galerías de arte, asistían a conciertos de música independiente y compartían largas conversaciones en cafés acogedores. Su relación se fue profundizando y su amor se hizo cada vez más fuerte. Ande se sentía feliz y completa al lado de Kerem. Por fin había encontrado a alguien que la amaba por lo que era y que la apoyaba en sus sueños. Kerem se sentía inspirado y motivado por la presencia de Ande en su vida. Su música se había vuelto más rica y emotiva gracias a su influencia. Pero su felicidad no iba a ser fácil. La familia de Ande no aprobaba su relación con Kerem. Lo consideraban un músico sin futuro, un inestable emocional y, lo peor de todo, alguien que no pertenecía a su círculo social. Sibel Altan, la madre de Ande, veía en Kerem una amenaza para el futuro que había planeado para su hija. No podía entender cómo Ande, una joven inteligente y talentosa, podía estar enamorada de un músico bohemio sin ambiciones. La madre de Ande en particular, hizo todo lo posible para sabotear su relación. La presionaba constantemente para que terminara con Kerem, le presentaba a otros pretendientes más adecuados de familias adineradas y con carreras prometedoras y le recordaba constantemente las expectativas que tenía para ella. Le decía que Kerem era un parásito que se aprovechaba de su talento y de su posición social. Le advertía que si seguía con él, arruinaría su vida y decepcionaría a su familia. Ande se encontraba en una encrucijada. Amaba a Kerem con todo su corazón, pero también sentía una fuerte presión por parte de su familia. No quería decepcionarlos, pero tampoco quería renunciar a su felicidad. Las discusiones con su madre se volvieron cada vez más frecuentes y tensas. Ande se sentía atrapada entre dos mundos, obligada a elegir entre su familia y su amor. Cada vez que intentaba defender a Kerem, su madre la interrumpía con argumentos irónicos y descalificaciones. Le decía que estaba cegada por el amor, y que no se daba cuenta de que Kerem no era el hombre adecuado para ella. Kerem, por su parte, estaba dispuesto a luchar por su amor. Sabía que no sería fácil, pero estaba convencido de que Ande era la mujer de su vida. Intentó ganarse a la familia de Ande mostrándole su talento, su dedicación y su amor por ella. La invitó a sus conciertos, le regaló sus canciones y le habló de sus sueños y sus ambiciones. Quería demostrarles que era un hombre honesto y trabajador, capaz de hacer feliz a Ande. Pero la madre de Ande era inflexible. No estaba dispuesta a aceptar a Kerem, sin importar lo que hiciera. Lo veía como un intruso que amenazaba la estabilidad de su familia y el futuro de su hija. La situación llegó a un punto crítico cuando la madre de Ande le dio un ultimátum: o terminaba con Kerem, o la desheredaría. Ande se sintió devastada. No podía creer que su propia madre fuera capaz de hacer algo así. Se sintió traicionada y abandonada. No entendía por qué su madre no podía aceptar su felicidad. Se preguntaba si su amor por Kerem era tan malo como para merecer ser desheredada.
Pero en el fondo sabía que no podía ceder ante la presión. Tenía que ser fiel a sí misma y a su amor por Kerem. Con el corazón roto, Ande tomó una decisión difícil. Decidió alejarse de su familia y seguir su propio camino. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era lo correcto. Le explicó a Kerem la situación y le dijo que estaba dispuesta a renunciar a todo por estar con él. Le confesó que aunque amaba a su familia, no podía vivir una vida que no era suya. Kerem se sintió conmovido por su valentía y su amor. Le prometió que nunca la defraudaría y que juntos superarían cualquier obstáculo. Le dijo que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo y que juntos construirían un futuro feliz. Juntos, Ande y Kerem comenzaron una nueva vida. Se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio bohemio, donde se sintieron libres y aceptados. El apartamento era pequeño y sencillo, pero estaba lleno de luz y de color. Las paredes estaban decoradas con los cuadros de Ande y con los carteles de los conciertos de Kerem. Se sentían felices de tener un lugar propio, un espacio donde podían ser ellos mismos sin tener que rendir cuentas a nadie. Ande continuó pintando, encontrando inspiración en su amor por Kerem y en su nueva vida. Sus cuadros se volvieron más vibrantes y emotivos, reflejando su felicidad y su libertad. Kerem siguió componiendo música, dedicándole sus canciones a Ande y expresando sus sentimientos a través de sus melodías. Sus canciones se volvieron más populares y su público creció cada vez más. Poco a poco Ande y Kerem fueron construyendo una comunidad de amigos y artistas que les apoyaban y les animaban. Conocieron a otros jóvenes creativos que compartían sus mismos ideales y que les ofrecieron su amistad y su apoyo. Encontraron en ellos la familia que habían perdido, un lugar donde se sentían amados y aceptados tal como eran. Su amor se fortaleció aún más, convirtiéndose en una fuente de inspiración y esperanza para todos los que les rodeaban. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, celebraban sus éxitos y se consolaban en sus fracasos. Pero la historia aún no termina aquí. La madre de Ande, al ver la felicidad y el éxito de su hija, comenzó a replantearse su postura. Se dio cuenta de que había estado equivocada, de que había priorizado las convenciones sociales por encima de la felicidad de su hija. Vio a Ande radiante viviendo una vida auténtica y plena junto a Kerem. Se dio cuenta de que el amor de su hija era más importante que cualquier prejuicio o expectativa social. Comenzó a sentir remordimiento y a arrepentirse de sus acciones. Se preguntaba si había arruinado para siempre su relación con su hija. Un día, la madre de Ande decidió contactarla. La llamó por teléfono y le pidió perdón. Le dijo que la echaba de menos y que quería volver a formar parte de su vida. Le confesó que se había dado cuenta de su error y que estaba dispuesta a aceptar a Kerem. Ande se sintió sorprendida y emocionada. A pesar del dolor que le había causado su madre, no podía evitar sentir un gran afecto por ella. Siempre había deseado tener una buena relación con su madre y se alegró de que finalmente hubiera cambiado de opinión. Después de una larga conversación, Ande decidió darle una oportunidad a su madre. La invitó a su apartamento para que conociera a Kerem y viera por sí misma la felicidad que había encontrado. Al principio, la situación fue tensa e incómoda. La madre de Ande se mostraba distante y reservada. No sabía cómo comportarse y temía que Kerem la rechazara. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a relajarse y a abrirse a Kerem. Kerem, con su encanto y su sinceridad, logró ganarse a la madre de Ande. Le mostró su amor por Ande, su respeto por su familia y su disposición a construir un futuro juntos. Le habló de sus proyectos musicales, de sus sueños y de sus ambiciones. Le demostró que era un hombre responsable y trabajador, capaz de hacer feliz a su hija. La madre de Ande, al ver la felicidad en los ojos de su hija, finalmente comprendió que Kerem era el hombre perfecto para ella. Se dio cuenta de que había juzgado mal a Kerem y que había estado cegada por sus prejuicios. Con el tiempo, la relación entre Ande y su madre se fue fortaleciendo. La madre de Ande aprendió a aceptar y a respetar las decisiones de su hija, y Ande aprendió a perdonar a su madre por sus errores del pasado. Juntas construyeron una nueva relación basada en el amor, el respeto y la comprensión. La madre de Ande se convirtió en una gran admiradora de la obra de Ande y en una fiel seguidora de la música de Kerem. Y ahora, llegamos al rumor que mencionamos al principio, una boda a la vista. Sí, es cierto. Ande y Kerem han decidido dar el siguiente paso en su relación y sellar su amor con un compromiso.
La pedida de mano fue algo íntimo y romántico, rodeados de sus amigos más cercanos y, por supuesto, con la bendición de ambas familias. Kerem organizó una cena sorpresa en su apartamento, decorado con flores, velas y luces tenues. Después de la cena, Kerem se arrodilló frente a Hande y le propuso matrimonio con un anillo de diamantes que había diseñado especialmente para ella. Hande, emocionada hasta las lágrimas, aceptó sin dudarlo. La boda se está planeando con mucho cariño y detalle. Hande y Kerem quieren que sea una celebración de su amor, de su unión y de la superación de todos los obstáculos que han tenido que enfrentar. Quieren compartir su felicidad con todos sus seres queridos y celebrar el nuevo capítulo que está a punto de comenzar en sus vidas. Han decidido que la boda se celebre en un jardín al aire libre, rodeado de naturaleza y con música en vivo. Quieren que la boda refleje su personalidad y su estilo de vida, por lo que han optado por una decoración sencilla pero elegante, con flores silvestres y colores pastel. Hande está diseñando su propio vestido de novia, inspirado en la naturaleza y en el arte. Quiere que el vestido sea único y especial, un reflejo de su alma creativa. Kerem está componiendo una canción especial para la boda, una melodía que exprese su amor por Hande y su agradecimiento por tenerla en su vida. Quieren que la boda sea un momento inolvidable para todos sus invitados, una celebración de la vida, el amor y la amistad. Y aquí es donde nos detenemos por ahora. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo las decisiones familiares pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. Nos muestra la importancia de ser fieles a nosotros mismos, de luchar por nuestros sueños y de no renunciar al amor verdadero, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. También nos enseña que el perdón y la comprensión son fundamentales para construir relaciones sólidas y duraderas. Nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo y que la felicidad está al alcance de todos, siempre y cuando tengamos el coraje de seguir nuestro propio camino. Pero la historia de Hande y Kerem no termina con la boda. Después de la boda, tienen muchos planes para el futuro. Quieren viajar por el mundo, conocer nuevas culturas y seguir inspirándose en su amor y en su creatividad. Quieren construir una familia y criar a sus hijos en un ambiente de amor, libertad y respeto. Quieren seguir apoyando a otros artistas jóvenes y contribuir a la creación de una sociedad más justa e igualitaria. Quieren vivir una vida plena y significativa, llena de amor, alegría y propósito. En resumen, hemos visto cómo Hande y Kerem, a través de decisiones familiares complicadas y a veces dolorosas, lograron construir un amor verdadero y una vida auténtica. La presión familiar, la desaprobación y los ultimátums fueron superados por la fuerza de su amor y la valentía de elegir su propio camino. La reconciliación con la familia y la inminente boda son la prueba de que el amor y la comprensión pueden vencer cualquier obstáculo. Su historia nos inspira a ser fieles a nosotros mismos y a luchar por la felicidad, incluso cuando el camino parece lleno de dificultades. La vida de Hande y Kerem es un testimonio del poder del amor y de la importancia de seguir nuestros propios sueños. Nos demuestra que la felicidad no está en el dinero, el poder o el estatus social, sino en la conexión humana, en la creatividad y en la autenticidad. Nos enseña que vale la pena luchar por lo que creemos y que nunca debemos renunciar a nuestra felicidad por complacer a los demás. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de la historia de Hande y Kerem tanto como yo disfruté contándosela. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han tenido que tomar decisiones difíciles en sus vidas a causa de presiones familiares? ¿Creen que es importante seguir nuestros propios sueños, incluso si eso significa ir en contra de las expectativas de nuestra familia? ¿Qué papel creen que juega la familia en nuestras decisiones amorosas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Antes de despedirme, quiero recordarles que la historia de Hande y Kerem es solo un ejemplo, y que cada familia es un mundo con sus propias dinámicas y complejidades. No hay respuestas fáciles ni soluciones universales, pero lo importante es recordar que siempre tenemos el derecho de tomar nuestras propias decisiones y de buscar nuestra propia felicidad. Que el amor, la comunicación y el respeto mutuo son las claves para construir relaciones familiares sólidas y duraderas, incluso cuando hay diferencias de opinión. Y ahora sí, para finalizar, les invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones y no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes.
Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.